Buenos días, queridos seguidores del canal. Hoy estamos con una escritora colombiana que se abre paso con fuerza en nuestra literatura, una de las nuevas voces de la literatura femenina en Colombia, es Gloria Bernal Acevedo. A ella no le gusta que le digamos doctora Gloria Bernal, pero ella es abogada, ha sido investigadora judicial, donde ha nutrido muchas de sus historias. Gloria, buenos días, bienvenida al canal. Gracias Luis por la invitación y a todas las personas que nos escuchan, un cordial saludo. Gloria, estábamos en hora de hacer esta entrevista y ahora aprovechamos la presentación de tu novela más reciente, La muerte y los perros. Es una novela corta que tiene de trasfondo la violencia en Colombia, pero que no se agota en ese tema de la violencia en Colombia. Quisiera que habláramos un poquito de ese libro, de ese texto que tanto te ha llenado, creo yo. Sí, es como una línea, yo lo podría llamar así, con un trasfondo penal. Uno de los textos que comencé con esta perspectiva fue Lentes Cortadas, que era sobre conflicto armado y el tema de la violencia de género en el marco de ese conflicto armado. Pues ahora esta nueva novela, que es una novela corta, que realmente ya paso como novela corta, es un ensayo sobre la impunidad prácticamente, o lo que he denominado tristemente la naturalización de la violencia, de los homicidios en nuestro país. Ahora que tanto está sucediendo, ya se vuelven unas estadísticas de los líderes sociales, de tantas muertes y muertes y muertes, y prácticamente se está culpabilizando a las víctimas de su propia muerte. Entonces, esta novela corta un poco lo que trata es visibilizar esta situación. Por un lado, la impunidad, porque ya ni siquiera los entes estatales investigan, sino que ya es una estadística más, un muerto más en una región. Y lo otro es como las hipótesis individuales, como el rumor, él se lo buscó, quién sabe en qué andaba, etcétera, etcétera, y con esto pues en cierta medida se está culpabilizando a las víctimas. Entonces es una novela un poco sobre ese contexto en una parte de nuestro país, en la costa, que puede también darse en cualquier otra de las regiones también de nuestro país. ¿Tiene tu novela tintes de novela policíaca, el texto de novela negra un poco? Bueno, yo creo que es más como documental, ¿no? La expresión novela y policíaca, pues tengo mi formación es penalista y he sido investigadora y he estado como muchos años inmersa en los procesos penales, en las audiencias, en los expedientes, en las versiones y demás. Pues obviamente tenemos un marco, digamos así, como una especie de marco policíaco. Yo lo llamaría más investigativo, pero no lo titularía en el sentido de un género específico, como sea en otras épocas se denominó novela negra, que también fue cuestionado el concepto ahora con una perspectiva de género, de no utilizar los conceptos negra como de, no sé, oscuro, trágico, tenebroso, etcétera. Pero yo creo que sí lo que hay es en el fondo como un viso documental de una realidad dura y oscura, eso sí, y oscura, que nos toca a todos y que quizás, como la violencia, lo que tú dijiste, la violencia, entonces que quizás lo que se ha generado es como un distanciamiento frente a esa violencia, y por eso creo que podríamos decir que es una novela documental, yo pensaría, o con trasfondo penal, yo la he llamado así, no sé. Pero cuando tú dices documental, yo creo que siempre en tu literatura hay algo que aparece y es que tiene un fundamento en la realidad, tiene un asidero en historias reales, ¿no? Creo que tú en esa región de la costa, pues, tú estás entre Córdoba, Sucre, en varias partes, has recogido muchas historias de víctimas del conflicto y con eso haciendo una transformación literaria de eso has nutrido tu literatura, pero también le has dado una voz a esas personas. Sí, hay un detonante,
y yo creo que es un detonante para escribir, para motivarte a ti a escribir. Y yo siempre parto de algo, un hecho normal. Por ejemplo, en La muerte y los perros partí de un homicidio, una persona que conocí brevemente y al otro día lo mataron. Entonces, digamos, parto de eso, pero ya la construcción de toda la novela no es, no es como si tomara entrevistas, sino que creo personajes, pero esos personajes también están dados por el conocimiento que se tiene de pronto de esa región, de lo que se vive, del conflicto mismo. Y una de las cosas que he tenido cuidado, sobre todo en el marco del conflicto armado, cuando escribí Lenguas Cortadas, es tomar, si hay un hecho muy puntual, llamemos un tema específico, un hecho específico de un homicidio, de una masacre o de una violación, es poderlo tomar sin que sea exclusiva de esa persona, sino es una circunstancia que ha pasado en otras regiones, en otras situaciones, en un contexto. Entonces, lo que hago es como darle un entorno más amplio, y eso hace que la historia sobrepase lo individual y pueda comprenderse lo individual, lo que te ha sucedido dentro de un marco de conflicto. Y eso hace que tú no te revictimices, porque muchas de las personas que allí pude apreciar en las víctimas era en cierta medida como porque yo hice eso, porque abrí la puerta, porque estaba allí, y quizás eso es lo que nos han empezado como a documentar, ¿no? Y los mismos postulados empezar a decir estaba en el lugar equivocado, quién lo mandó a, etcétera. Entonces fíjate que se está dando como una vía de revictimización. Tú decías, ¿de qué murió? Murió de plomo. ¿De qué murió? Sí. Murió de líder social, murió de casi como si fuera la culpa de ellos mismos su muerte. Es que desde que yo tengo conciencia, y más vengo desde Medellín, imagínate, y en unas épocas de tanta violencia que se vivió cuando yo estaba en la universidad, cuando estudiaba y demás, que mataron a tantos penalistas, y entonces ser penalista era una lápida en la espalda, y sigue siendo, en cierta medida. Entonces, casi que obviedad, casi como dice, es obvio que lo maten. Pues si usted anda criticando, ¿qué ha pasado con los periodistas? Mira, estamos a 20 años de la muerte, hablamos de la muerte. Fíjate que yo misma estoy utilizando la palabra de la muerte de Garzón, y yo no hablo del asesinato a Garzón. Fíjate que yo misma estoy en estos momentos haciendo algo inconsciente. ¿Y de dónde viene ese inconsciente? Pues de los medios de comunicación, del voz a voz, de la naturalización, que ya hablamos es la muerte de, y no el homicidio, el asesinato, porque cuando yo digo es que fue asesinado, tengo una carga emotiva de justicia, claro, de clamar justicia, de no naturalización. Como yo digo, la muerte de Garzón, porque era periodista que se burlaba de todo el mundo, o porque hablaba de verdades que eran ocultas, fíjate, entonces lo estamos revictimizando. Gloria, y esa vocación tuya documental, un poco documental como realista, como fundamento en la realidad, tiene también de algunas lecturas. Tú me decías sí, ahorita un récord sí, que habías leído cuando era muy joven. Muy joven. Sí, sí. Sí, te estaba comentando que yo vengo de una familia muy numerosa, y eso hace que pues los libros circulen en esta familia, máxime cuando los mayores pues tienen este hábito de la lectura. Entonces, así fue, empecé como a tener un ambiente de lectura, y particularmente de un hermano que cuando se fue me dejó su habitación con toda la biblioteca, y allí siempre tuve como un gusto, porque él estudiaba comunicación social y demás, por este como tipo de Germán Castro Caicedo, Oriana Bracho, por ejemplo, de documentar como situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tuve una influencia muy marcada, muy marcada. Bueno, yo quiero que nos hables, además de tu libro La muerte y los perros, hay un libro anterior que se llama Lenguas Cortadas, sí, ¿cierto? Que también transcurre en esta región de la costa. Sí. ¿Sí? Allí en Lenguas Cortadas, que además es una bella edición bilingüe,
Sí, ahorita está en 4 idiomas. 4 idiomas, imagínate. Se vierten historias de víctimas, muchas de ellas son mujeres. ¿Sí? Sí. ¿Cómo desarrollaste tú ese oído con las víctimas? Porque hoy muchos escritores se encierran, se vuelven autistas y no escuchan a las personas para que esas personas sean transformadas luego en personajes literarios. En cambio yo veo en tu obra esa virtud, que sí tienes un buen oído. Bueno, sí lo llamamos Luis un oído. Yo creo que fue una circunstancia de la vida. ¿Qué sucedió? Durante más de 5 años yo estuve en lo que nosotros llamamos en campo, en terreno, con la cooperación internacional, en todo este escenario o marco de lo que fue la ley de justicia y paz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo salí de Bogotá y lo que hice fue estar en la región. Precisamente el proyecto consistía en poderles llevar a las víctimas la versión de los paramilitares sobre los hechos que estaban confesando. Entonces, como los paramilitares confesaban solo en capitales, hablemos en caso específico Barranquilla, pues el proyecto trabajó toda la región del Caribe. Entonces nosotros empezamos, pero no solamente el litoral, sino también al interior. Imagínate la violencia que se dio al interior, en Córdoba, en Sucre, ¿cierto? En Valledupar. Entonces nosotros tomamos todos estos hasta La Guajira y empezamos a estar allí. Entonces, claro, el oído, como tú dices, pero más que el oído es el corazón. Es decir, hay una línea, porque pues hay una línea al ser mujer, obviamente, al ser mujer de conexión frente a ese dolor y a ese padecimiento. Entonces, pues allí lo que se da es como una inmersión en la realidad, una inmersión en la realidad. Gloria, ¿por qué debemos leer, por qué crees tú que deberíamos leer La muerte y los perros? Yo creo que para visibilizar aquello que hemos naturalizado. Sin darme cuenta, no presenté a Erika. No comprendí cómo sucedió, pero de inmediato María Ángel hizo referencia a que él había sido quien había tomado la fotografía de Leonel muerto. Erika, que no dejaba perder oportunidad para seguir averiguando sobre quién o quiénes podían haber sido los autores de ese homicidio, se acercó a Orlando para presentarse como mi sobrina y como si fuera una joven curiosa le preguntó: «Señor, ¿usted tiene aún la foto del cadáver en su celular? ¿Me la puede enseñar? He oído hablar de ese muerto en estos días». Orlando comenzó a mirar su celular, no tardó mucho tiempo en encontrarla. Al pasarle el celular a Erika, comenzó a narrar: «Yo venía en mi carro del pueblo, había ido a misa de las 6 de la mañana y de regreso para mi finca, ya llegando al mirador, vi un hombre tirado sobre el pavimento y un policía que estaba ahí. Yo frené para ver de quién se trataba y de inmediato me di cuenta que era el dueño de la atarraya. Me hice como si fuera a hablar por celular, le tomé la foto al muerto y seguí para mi casa». Erika no quitó la mirada de ese celular. La mano que lo sostenía comenzó a temblarle. Con la otra mano tomó un vaso de agua que estaba sobre la mesa y sin dejar de observar esa imagen, lo bebió todo de un sorbo como si estuviera muriéndose de sed. ¿Aún estaba agonizando cuando usted tomó la fotografía? Mire, que parece que trataba de doblarse. El estómago no está del todo contra el pavimento y la sangre comenzaba a esparcirse por el desnivel de la vía. En su rostro se ve el dolor que estaba sintiendo ese hombre moribundo. ¿No hicieron nada por auxiliarlo? Bueno, Gloria, muchas gracias. Qué buena lectura, qué buena entrevista. Nos has dado luces sobre esta voz que comienza a abrirse camino en la literatura colombiana, una voz muy esperada y una voz que le presta sus palabras a aquellos que no pueden expresarse. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, gracias por permitirme estos espacios, por conversar con personas que no conozco, pero que quizás tendré la oportunidad algún día de conocer. Y es una voz que yo creo
precisamente lo que he buscado, y por eso el nombre de que ha sido silenciada, de lenguas cortadas, es esto, de no permitirnos que nos silencien. Y creo que esta es la manera que he encontrado a través de la literatura de dar voz a aquellos que no la tienen en este momento. Gracias. Gracias.